Ser podcast. Rutas sonoras con Jacobo Rivero. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una alegría volver a verte por aquí, desde el verano, sin vernos. Igualmente. Resulta inevitable, ahora que estamos ya casi ahí rematando el año, echar la vista atrás, ¿no? Y repasar lo que han sido los principales acontecimientos musicales del año. Ahí seguro que estaría, hablábamos antes con John, ¿no? Que su hija se lo puso en el coche. El álbum de Rosalía, Lux, los Grammys de Alejandro Sanz, Sabina despidiéndose, haciéndose esa gira despedida. Pero claro, lo tenemos muy reciente y han sido dos palos, ¿no? Dos ausencias trágicas que nos han llegado a última hora del año, ¿no? La muerte de Jorge Ilegales y de Robe Iniesta. Sí, bueno, 2025 ha sido un año convulso, ¿no? Por un lado eso lo que comentabas, ¿no? El disco de Rosalía, que parece que todo gira alrededor, pero es verdad que The Guardian lo ha elegido el mejor álbum de 2025, ¿no? Y el crítico del Guardian hablaba de una obra vertiginosa, cercana a la música clásica, que explora la mística femenina, la trascendencia religiosa, la transformación corporal, ¿no? Pero bueno, ha sido también el año del Grammy, que no hay que olvidar, al mejor álbum de música flamenca para las Migas, que es un grupo de chicas que llevan mucho tiempo trabajando, y inevitable, claro, mencionar la muerte de Jorge Ilegal y la más reciente de Iniesta, ¿no? De Robe Iniesta. Y no sé por qué yo, más que de Rosalía o de Alejandro Sanz, como que te imagino más de Robe. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Yo creo que el día después de su muerte estuvimos aquí hablando en la ventana y cada uno traía un recuerdo de, pues yo recuerdo cuando escuché la primera vez a Extremo, cómo me llegó ese disco. Yo reconozco que llegué tarde, yo fui con el Agila. Ajá. ¿Tú cuándo llegaste a Robe? A mí me dio en el patio del Ramiro de Maeztu, localización que creo que conocéis bien. En Madrid me dio uno de mi clase, el Bolita, un chaval de mi clase, me dio una cinta que por una una cinta de 90 minutos de TDK, que por delante, por una cara ponía Extremoduro y por la otra ponía Reincidentes. Y bueno, era la maqueta, ¿eh? No habían sacado todavía ningún disco ni nada. Un saludo y de agradecimiento al Bolita. Al Bolita, sí. Que las cintas de 90 eran complicadas porque era más fácil que se atascaran. El Bolita le llamábamos así porque siempre llevaba una bolita en la mano. Por lo que fuera. Como Humphrey Bogart en el motín del Kane. Esas genialidades de una etapa de tu vida, ¿no? En la que puedes llevar una bolita todo el rato en la mano. Oye, pues si era la maqueta, las maquetas de Extremoduro, lo contábamos también, las consiguió grabar Robe haciendo un crowdfunding, antes de que habláramos de crowdfunding, pidiendo dinero a los vecinos, ¿no? Sí. Bueno, es que ahora, no sé, que parece que Robe es casi como un héroe nacional. Hay que recordar también ese origen muy underground de Robe y de Extremoduro, ¿no? A mí esa maqueta me voló la cabeza directamente. Me sorprendió que se hiciera un rock así, tanto en Extremadura como en Andalucía, la verdad. Me da miedo preguntarte, pero esa cinta no la conservas, ¿no? ¿La habrás tirado? No la conservo, pero Error. sé dónde se perdió. Error. Sé dónde se perdió. Bueno, parece que la muerte, como dices, de Robe ha sido un duelo nacional. 45.000 personas en Plasencia, portada en todos los medios, declaraciones de políticos en redes sociales, hasta el presidente del gobierno. Luego alguna declaración más torticera, ¿no? Pero al principio parecía eso, un duelo unánime, ¿no? Bueno, es que Robe Iniesta ha sido un personaje casi, yo creo que un poco único, ¿no? Aparte de esos orígenes tan underground, ¿no? Viniendo de Extremadura, muy camaleónico en cierto sentido, muy del estilo de los Cantantes Malditos. Recuerdo que la SER en la noticia lo comparaba con Iggy Pop cuando salió la noticia del fallecimiento, que me sorprendió, la verdad, pero que algo de conexión, algo de razón tiene, ¿no? Porque son ese tipo de cantantes que son arrolladores, ¿no? En su personalidad, ¿no? Pero bueno, hay que recordar también que tuvo unos conciertos muy, muy torcidos, especialmente al principio de su carrera. Se suspendieron un montón de conciertos de Extremoduro. Recuerdo uno en Badalona también, por ejemplo, muy, muy polémico. También era un tipo cruillo en el trato, pero bueno, incluso tuvo una enganchada con Joaquín Sabina. No sé si conoces esta historia. No, de esa no me acuerdo. Estaba pensando, según hablabas, que en eso se parecía a Jorge Ilegal, ¿no? Que decía que era imposible ser honesto sin hacerse enemigos. Total. Pero esta de Robe con Sabina no la recuerdo. ¿Cómo fue esto? Pues esto fue en un libro que salió publicado, me parece, en 2006, que se llamaba En carne viva, que Javier Menéndez Flores entrevistaba, o creo que decía, desnudaba a Sabina, y entonces le preguntaban por Extremoduro y el jienense reconocía
que a alguno de sus amigos le gustaba, pero que él no le iba, y abro comillas, el heavy lenguaraz y con ladillas. Sabina ahí haciendo amigos, ¿no? Sí. Y no sé si hoy pensará lo mismo, ¿no? Pero si sus amigos le hicieron cambiar de parecer, ¿no? Pero más tarde Robe le respondió en otra entrevista que no era ningún grupo heavy extremo duro y que a veces por jugarse la boca pierdes, y a mí me has perdido, decía Robe, en su punto débil que era extremo duro, ¿no? Pues interesante ese pique, ¿no? Entre Sabina y Robe. Sabina tampoco es manco, ¿no? En esto de la vida y esa mirada especial. Pero bueno, Jacobo, creo que hoy querías hablar de otro asunto que de alguna manera, más allá de este homenaje, ¿no? Este recuerdo a Robe, pues que conecta con la Navidad, me decías. Sí, porque le daba vuelta a estos días tan agitados, ¿no? Ahora que se oyen estos discursos excluyentes, cuando no directamente racistas, ¿no? De las músicas de las personas migrantes, ¿no? De lo importante que son esos trayectos vitales cuando llegan estas fiestas navideñas, ¿no? Y cómo de alguna forma la música, al menos, les puede o te puede abrigar un poco el alma o esa distancia. Vale, me decías antes de entrar que lo que has traído tiene que ver con migraciones, pero no son canciones dedicadas a la emigración, o en principio, ¿no? Sino que usabas la expresión referencias diversas o difusas sobre emigrar. ¿Por dónde vas a querer empezar? Es que a mí lo que me ocurre es que cuando empiezo a pensar una playlist, digo, venga, canciones sobre emigrar. Me meto un pedazo de viaje con diferentes afluentes, me alejo del origen, me retuerzo por muchos lugares y termino escuchando muchísima música y el a clásico veces... se nos fue de las manos, ¿no? Exactamente, el clásico se nos fue de las manos, ¿no? ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por, bueno, una de las grandes, una voz única de la música, que nació en Costa Rica, pero que marchó y emigró y abrazó el país que le dio refugio, que fue México, y yo creo que lo abrazó hasta la última gota. Estoy hablando de Chabela Vargas. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Una canción, Jacobo, de Pedro Infante, ¿no? En principio de amor, pero... En principio de amor, pero bueno, que puede tener también esa lectura, ¿no? De no volveré, y que a veces las canciones, creo que lo comentabais en el programa anterior, ¿no? Las puedes interpretar de una forma que se mezcla el amor, los orígenes, los trayectos, y bueno, Chabela Vargas, que en fin, toda su vida es una cosa impresionante, ¿no? Referencias diversas o difusas, decía, sobre emigrar. Esta puede ser una buena referencia que no vimos venir, porque piensas en una canción de amor, pero mira, tiene también esa otra lectura. Sí, y luego curiosamente Chabela, a pesar de lo que ha llegado aquí, yo en México he estado varias veces y he ido a comprar discos de Chabela Vargas y siempre digo, Chabela Vargas, México, y normalmente la gente la rechaza bastante, supongo que en buena parte o en buena medida, desgraciadamente, por pura homofobia, ¿no? Tema delicado, ¿no? De la homofobia en México, sí. ¿De Chabela dónde vamos, Jacobo? Pues de Chabela vamos a ir a un dúo de chavales de San Diego, muy jóvenes, muy actuales, muy en redes sociales. Hoy he visto que habían publicado una cosa, ayer publicaron otra en Instagram, de origen latino, que están rapeando todos los días, denunciando básicamente las políticas de arrestos del ICE, de Donald Trump, y que se llaman The Neighborhood Kids. Porque hay niños muriéndose de hambre, que todo el pueblo se despierte y se levanten adelante. To the kids that be living the street, and the kids that are wishing to be in a nice old house with a white big investments out where it actually sees. Yeah, you're privileged cause their children not that dying there alone. That's some third world problems that you never ever know. La feminicidia y matar a todas las niñas. La culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. La feminicidia y matar a todas las niñas. La culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Bueno, críticas a la Casa Blanca, denuncias de machismo y todo ahí con un toque a Rage Against the Machine, ¿no? Sí. De hecho, precisamente Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, que ha colaborado con esta pareja de muchachos muy jóvenes, ha dicho que ha sido su grupo favorito de 2025. Pues mira, no es mala referencia viniendo de quien viene. Oye, igual me salgo un poco de la estructura que habías planeado. Y, a ver, Rage no es que fueran exactamente punk, ¿no? Hacían ahí como mezcla de rap, metal, pero también punk. ¿Qué opinas tú de esto esto que se dice ahora, de que lo que de verdad es el punk ahora mismo es ser de derechas y conservador?
Bueno, me parece una chorrada integral, vamos. Los que lo afirman se notan que no han vivido el punk o el punk en su esencia, porque más allá de esa actitud desafiante, tiene mucho que ver con el do it yourself, con la autogestión, incluso con una cooperación, con una forma de vida, ¿no? Me gustaba mucho eso que decía precisamente este año también, en una revista a la que tengo también admiración, Mundo Sonoro, el guitarrista de Bad Religion, ¿no? Que es una banda mítica de punk de Estados Unidos, Brian Baker, que le hacían la misma pregunta y respondía: no nos equivoquemos y llamemos conservador a lo que simplemente es ser una mala persona. Y añadía algo así como que no tenía justificación esa vinculación con el punk, ¿no? Porque tan importante era la forma de actuar, venía a decir, como la música, y eso no tenía nada que ver ni con el racismo ni con cosas por el estilo. Pues mira, qué interesante reflexión, ¿no? Porque es algo que se habla mucho cada vez más, y mira, a veces de un guitarrista te viene una reflexión de... Bueno, es que me parece una reflexión, ya te digo, bastante absurda, ¿no? Se lo he oído a algún crítico musical de estos que empezaron supuestamente siendo muy izquierdas y ahora es muy derechas, ¿no? Entonces, para autojustificarse en el mundo, pues nos cuentan esta película de que el punk tiene que ver con eso. En ningún caso es verdad que hubo imbéciles como Sid Vicious, pero fueron elementos casi únicos, ¿no? Afortunadamente yo creo que hay un punk político, hay un punk de actitud, por ejemplo, he traído un ejemplo para este programa, es una banda de los Países Bajos, The X, que surgió en los años 80, que evolucionó de una música muy rápida y guitarrera a una mezcla muy interesante, que en los últimos años han grabado y trabajado mucho en Etiopía. Mira. Y traía, pensando en esto de la inmigración, un tema que hacen con el mítico saxofonista etíope Getachew Mekuria. What is the heart of everything? What makes also the mute bird sing? And what makes your soul axe swing? What makes a tin man into bling? What is the heart of everything? Oye, Jacobo, esto yo admito mi ignorancia. Getachew Mekuria. Cuéntanos algo más, no sé si los oyentes estarán situados. Getachew Mekuria es un saxofonista etíope que empezó a trabajar además muy jovencito, a trabajar ya profesionalmente con 13 años, me parece que su padre era un comerciante de telas, creo recordar, que estuvo, por cierto, que esto es un fenómeno que me apasiona también de África y a veces también de Oriente Medio, estuvo en la orquesta de la policía de Etiopía, porque... como ocurrió en el caso de Egipto, ¿no? Algún oyente conocerá la historia del saxofonista Malik Yacoub, que tocaba aquí en la estación de metro Callao y que estuvo que fue Pantera Negra de Estados Unidos, terminó en Madrid, de esto hablaremos un día. Ajá. Y que fue uno de los valores más importantes de la Orquesta Nacional del Ejército de Egipto. Pues el bueno de Getachew también estuvo en la orquesta de la policía de Etiopía, ¿no? Creo que en los años 60, ¿no? De Etiopía siempre nos ha llegado en los últimos años, a partir de Flores Rotas, la película de Jim Jarmusch, ¿sí? Un poco lo de Mulatu Astakte, sí. Pero este es el otro gran músico etíope, sobre todo un virtuoso de los vientos, y que hizo esta colaboración con The X, con esta banda originalmente de Países Bajos, de punk rock, y giró por toda Europa y por buena parte del mundo. Pues mira, anotado queda la historia de Getachew Mekuria. Oye, volviendo al tema de la música y la migración, claro, muchos oyentes igual están pensando en Juanito Valderrama, ¿no? El emigrante, esa carga de tristeza que tenía esa canción. Claro, los que emigraban lo hacían, claro, por situaciones económicas principalmente, ¿no? Dejaban atrás vida entera, familia, paisajes, ahí había una añoranza que era imposible de evitar en la canción. Más adelante hablaremos de Juanito Valderrama, porque es verdad que esa canción yo creo que es mítica, pero hay que pensar que también no es solo por motivaciones económicas, también puede ser por refugio político, por las ideas políticas, incluso por la orientación sexual, ¿no? Yo he traído, de hecho, una canción que creo que refleja muy bien esa emigración por motivos de orientación sexual, que es una canción mítica de la historia de la música, es El Gran Varón, esa canción de salsa escrita por Omar Alfano, interpretada por Willy Colom en su álbum Top Secrets de 1989, que creo que fue el último que hizo con el sello Fania, y que cuenta la historia de Simón, una mujer trans que emigra por su condición, ¿no? Y iba en la cara B del disco y está considerada una de las mejores canciones de la historia de la música latina.
en la sala de un hospital. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Al extranjero se fue Simón, ¿no? Para olvidar ese sermón, el gran varón, un tema mítico de Billy Colón, que está retirado en lo musical. Tiene ahí una polémica pendiente, ¿no? Con Rubén Blades. Sí, tiene una polémica bastante fuerte que además tiene que ver con las elecciones de Trump, sí. Pero bueno, sobre todo primero con un concierto que hicieron de homenaje a Siembra, que es un álbum que tienen entre los dos, entre Billy Colón, sí, y Rubén Blades, que es brutal. Sí, sí, sí. Un álbum maravilloso de salsa, pero ambos estaban en lo que se conoció como la salsa intelectual y que tuvo mucho que ver con los emigrantes en Nueva York, ¿no? Y que yo creo que es el epicentro de un movimiento fascinante. Le debía dinero, decía Willy Colón, Rubén Blades, que luego sacó un disco versionando aquel disco de Siembra, y bueno, ha habido ahí alguna polémica, sí, que se une además que Willy apoyaba a Donald Trump. Sí. ¿Del Bronx a dónde vamos? Bueno, pues vamos a ir al Rif, nada más y nada menos que a la zona del norte de Marruecos. Jacobo, esto tampoco lo conozco, lo admito. Bueno, ¿qué es? Es una canción amazigh, que no es árabe, es la lengua de los bereberes, de la zona rifeña, ¿no? De esa zona del norte de Marruecos. Es Adar Obaran, un músico y militante rifeño, emigró también a Bélgica, vivió muchos años, ¿no? Habla de Abdelkrim, el libertador, de la batalla del combate a Barran en la guerra de Marruecos contra los españoles. Bueno, tiene una cadencia para mí espectacular, la verdad. No sé si será la primera vez que suena una canción amazigh en la historia de la cadena SER, no me extrañaría. El norte de África tiene ahí una historia musical muy rica, ¿no? Estoy pensando en el ray argelino, el Chaví, que es como la música pop, sí, ¿no? parecido al pop. Bueno, el ray tuvo un momento fuertísimo, ¿no? Cheikha Remiti, ¿no? Que es la gran referencia, la diosa del rey, pero sobre todo Cheb Khalé, que fue un poco el que más internacionalizó y que hizo un poco de embajador de este género musical festivo y que tiene mucho que ver con el exilio y la emigración argelina, ¿no? A Francia, sobre todo, ¿no? Sobre todo a Francia. Intuyo que vas a poner algo por ahí, ¿no? De migración argelina en Francia. Bueno, quería poner una canción de la segunda generación de migrantes, de lo que se llama la segunda generación, que conecta el ray con el reggae, el rap, el rock, ¿no? Y es una banda que he tenido la suerte de ver varias veces, la última en la programación de lo que eran las noches de Ramadán, que era un festival que canceló el Ayuntamiento de Madrid, pero que era una maravilla, ¿no? Y una canción además que tiene una conexión con la emigración española, con una ciudad donde emigraron muchos españoles en Francia. Con Toulouse, entiendo, ¿no? Dio refugio a más de 100.000 exiliados republicanos y luego ellos organizaban, bueno, sindicatos, partidos políticos. Sí, y hubo también luego bastante población sigue manteniéndose allí con origen español. Toulouse es la ciudad, entiendo, ¿y la banda? Exacto, y la banda es Zebda.
Jacobo, nos estamos quedando sin tiempo y decías que íbamos a hablar algo de Juanito Valderrama. Yo creo que también hay que dar un vistazo, ¿no?, a Juanito Valderrama. Bueno, injustamente calificado como artista del régimen franquista, ¿no? Pero que durante la Guerra Civil se había alistado en un batallón del sindicato anarcosindicalista CNT, que creó una compañía que actuaba en la retaguardia de las tropas republicanas, ¿no? Famoso por la copla, pero también un cantador flamenco tremendo. Era conocido, ¿no?, que sabía muchos cantes, se llevó de gira en los 70 Camarón de la Isla. En fin, yo creo un personaje importantísimo para la emigración española también, claro. De hecho, el famoso tema del emigrante se sostiene que estaba dedicado a los emigrantes también políticos, no solo los económicos, a partir de 1950. Está muy bien contar este trasfondo, ¿no?, lo que hay detrás de ese emigrante de Juanito Valderrama, para el que también hay hueco en esta ruta. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, sigue la canción, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Me has dicho antes, Jacobo, que a propósito de este migrante de Juanito Valderrama querías comentar una iniciativa que los dos conocemos, ¿no? Sí, que nos lleva a Bélgica. Un proyecto maravilloso que creo que le entrevistaste al autor, sí, a Miguel Menéndez, ¿no?, que es el autor del libro Rumba hispano-belga, Sonidos de la emigración española en Bélgica entre 1960 y 1989, y tenemos un audio suyo, creo. La música es un signo de identidad cultural y cuando estás fuera de tu tierra la sientes aún más propia. Para la colonia migrante de españoles en Bélgica, y seguro que en cualquier otra parte del mundo, fue la válvula de escape para mitigar la nostalgia y para sobrellevar la rutina de trabajo. No había bar que no tuviera un jukebox donde escuchar discos regionales, flamenco o los éxitos que sonaban en los guateques españoles. Los bares empezaron a contratar guitarristas, cantadores, que en el tiempo que duró un fandango podían transportarte hasta tu pueblo y hacer olvidar las penas. Se creó un circuito de locales y de artistas que ofrecían música regularmente. La Riot de Bruselas, por ejemplo, tenía 10 locales que ofrecían espectáculos de flamenco diarios. Es algo que no había ni en Madrid ni Sevilla. El flamenco lo sentían como propio tanto los andaluces como los gallegos. Paralelamente, decenas de orquestas formadas por jóvenes emigrantes animaban los bailes cada fin de semana en las numerosas salas de fiesta abiertas por españoles a lo ancho del país. La colonia necesitaba esos momentos para socializar, poder hablar en su lengua materna y pasárselo bien. Orquestas que tocaban de todo durante 5 o 6 horas, de rock twist hasta los éxitos del momento, pasodobles, mambos y rumbas, eso sí, música festiva. Como me comentaba la hija del fogonero, un emigrante asturiano que cantaba en su propio bar, cuando su padre cantaba El emigrante de Juanito Valderrama, los clientes dejaban el vaso en la mesa y se iban llorando para casa. Sin embargo, cuando cantaban rumbas, corrían las rondas de botellas de vino. Como dice la canción, las penas con rumbas son menos penas. Y cuando me puse a recuperar los archivos musicales de la emigración, lo que me decían todos es: qué años más felices. La música fue primordial para llegar a esa felicidad. Os invito a descubrir esta bonita historia que es la rumba hispano-belga. Un saludo. Está muy bien resumido en poco más de un minuto el fascinante trabajo que ha hecho Miguel, ¿no?, recopilando esas grabaciones en cintas muchas veces que se hacían en locales, algún disco de toda la comunidad española que funcionaba en Bruselas, ¿no?, en cientos de bares y locales, que, bueno, una producción musical tremenda. Y eso está pasando también hoy en día con muchas comunidades emigrantes, ¿eh? Hay orquestas, hay grupos de baile, a pesar de las dificultades de bolivianos, de senegaleses, de bangladesíes, de tal. Hay un underground emigrante musical disperso por todo el mundo, ¿no? Y eso tiene una riqueza y un valor, yo creo, fascinante. Pues está muy bien, recomendamos mucho Rumba hispano-belga. Hay un libro y hay un canal de YouTube. Supongo que de la copla, Jacobo, nos va a dar pie a poner algo de flamenco para ir cerrando. Sí, como hay que... Por cierto, que uno de los carteles que me descubrió Miguel fantástico es un cartel de Camarón de la Isla en Molenbeek, en Bruselas, el famoso barrio un poco conflictivo, con un mitin anterior a la actuación de Camarón de la Isla con Tomatito de Julio Anguita. Entonces, o sea, el programa era mitin de Julio Anguita. Exactamente. Y luego Tomatito y Camarón. Toma ya, en Molenbeek, además. En Molenbeek. Pues sí, vamos a terminar con un artista desgraciadamente fallecido, porque murió en 2009, Chano Lobato, un tipo de personalidad sobrada, alma de los cantes de Cádiz, como dijo un conocido crítico, su voz puso ritmo a la memoria, y como la emigración tiene mucho que ver precisamente, o migrar tiene mucho que ver con la memoria, aquí le vamos a escuchar porque son fechas también para celebrar con unas alegrías de Cádiz, y yo creo que se las dedicamos a su tierra, a Cádiz, esa tierra también muy de migrar.
inmigrantes. Pues Jacobo, un placer una vez más, es un buen final para Alegrías de Cádiz de Chano Lobato. Que acabes bien el año, que 2026 nos traiga también mucha buena música. Efectivamente, un placer. Abrazos. ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Acá! Tiriti tran 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 tran, 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 tiriti tati 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 tran, tiriti tata tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran 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 tran. Oye, Jacobo, espera, que te he despedido, pero esto hay que preguntarlo, porque el tiriti tran tran, esto tiene una explicación que mucha gente no conoce, creo yo, y que además la contaba Chano Lobato. Chano Lobato era el que la contaba, ¿no? Que Ignacio Espeleta, ¿no? Cantaba a las bailadoras La Macarrona y La Malena en Nueva York, ¿no? Me parece, y se olvidó de la letra de Las Alegrías y empezó con eso, y eso se ha quedado inmortal para la historia de la música. Se le fue la letra y salió este tiriti tran tran, que tiriti tan maravilloso. Tran, tran, que ole. Bueno, ahora sí, gracias, Jacobo. Venga ahí. De los barcos que cuando dice hay que se va en ese tren chiquitito hay de mata gorda pa' que arrancase farta palmita sorda si no hay salero prima si no hay salero se duerme el maquinita y el fogonero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.